¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva temporada de UJAD Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso y a partir de este momento seré parte de este gran equipo que semana a semana lleva hasta ustedes las actividades que realizan investigadores y productores en nuestro campo tabasqueño. Actualmente, la caza furtiva y el comercio ilegal tienen a más de 300 especies de mamíferos al borde de la extinción, un mercado que mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año. El elefante, los rinocerontes y el jaguar son especies popularmente conocidas como especies amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, existen especies que habitan en el mar que han sido poco divulgadas y que forman parte de esta lista, como el tiburón, la tatuaba, el pepino de mar, las tortugas y el singular caballito de mar. Una especie de pez que se encuentra amenazada por la destrucción de sus hábitats, la contaminación, el cambio climático y el comercio ilegal. Vayamos a la entrevista que realizó Álvaro Marín para conocer acerca del caballito de mar. Acompáñenme. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Vite García, soy doctor en ciencias, estudié la licenciatura en biología marina en la Universidad del Mar en Puerto Ángel, Oaxaca. Posteriormente estudié una maestría en el uso, manejo y preservación de recursos naturales en el CIBNOR en La Paz, Baja California Sur, y un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, con sede en Cizal, Yucatán. Trabajé como investigador para el Instituto Nacional de la Pesca en el programa Camarón principalmente. Posteriormente trabajé en una empresa de acuacultura marina en Campeche como buzo encargado de la producción, y a partir de 2013 me desempeño como profesor investigador en la máxima casa de estudios de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde laboro actualmente como profesor investigador de tiempo completo, titular B. Amigos, gracias por sintonizarnos una vez más. Bienvenidos a UJAD Agropecuario. Y como ya lo comentaba la doctora Salomé Galloso hace un momento, pues el día de hoy abordaremos una charla en relación a la acuacultura para la conservación de especies en peligro y giraríamos alrededor de lo que tiene que ver con el caballito de mar. Para eso tenemos la presencia del doctor Nicolás Vite García, quien ya ¿Qué tal, Álvaro? hace un momento se presentó con todos ustedes y pues bueno, aprovechamos, doctor, para iniciar con nuestra charla, si no tiene inconveniente. Gracias. Y es que, doctor, yo creo que la mayor parte de nuestros amigos televidentes en algún momento de su vida han platicado o han escuchado al menos acerca de los caballitos de mar. Sin embargo, lo común es no abordar este tema del caballito de mar desde el punto de vista de una descripción biológica. Así que le pediría por favor que para entrar de lleno en el tema nos apoye por favor haciendo una descripción desde el punto de vista biológico sobre lo que es o lo que son los caballitos de mar, doctor. Sí, los caballitos de mar son peces, para empezar, son organismos peces teleósteos y pertenecen a la familia Syngnathidae. En particular, muchas personas ni siquiera saben que son peces, ¿verdad? Y bueno, tienen muchas particularidades biológicas, entre ellas quizá la más notable es el hecho de que los machos son los que llevan la gestación de las crías. A diferencia de la mayoría de las especies, se puede decir que el macho de los caballitos de mar se preña. Es el que asume ese rol. Exactamente, asume el rol de la gestación de las crías. La hembra, una vez que tiene los ovocitos maduros, digamos los huevos maduros, se los transfiere al macho y el macho es el encargado del periodo de la gestación. Tiene un marsupio al estilo de los canguros, tiene un saco incubador en donde las crías se desarrollan, eclosiona el huevo, va al estadio larval y posteriormente entra en labor de parto y expulsa a los caballitos de mar, a las crías. El hábitat común de estos animales. Bueno, los caballitos de mar habitan principalmente en la zona costera. Casi en todo el mundo los encontramos en la zona tropical y subtropical de prácticamente todos los mares del mundo. Muy bien, doctor. ¿Y por qué decidió investigar específicamente los caballitos de mar? Bueno, en particular yo empecé estudiando los caballitos de mar por una afición personal, ¿verdad? Siempre me habían gustado y pues bueno, ya cuando me puse a investigar me di cuenta que había poca información acerca de los caballitos de mar, en particular de cultivo. Hay un poco más de conservación, pero digamos que era un tema que me interesaba explorar y fue por eso que decidí. Bien, doctor, y ahora respecto a la problemática ambiental de hoy día, la que estamos viviendo actualmente, aparte de esta problemática
ambiental, lo complejo que es esta problemática, ¿hay algunos otros factores o razones por las que se encuentre en peligro esta especie? Sí, aquí en México y en países, digamos, latinoamericanos no lo vemos mucho porque no se consume el caballito de mar, pero en países asiáticos, en China principalmente, en Hong Kong, es un producto altamente consumido. Entonces tiene una demanda muy importante, principalmente para la medicina tradicional china. Y eso ha hecho que en muchas partes del mundo se capture el caballito de mar precisamente para exportarlo a esos países donde se consume. Y esto ha puesto en peligro a las poblaciones de prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Aunado a esto, ¿alguna particularidad en torno a lo ambiental, a su hábitat? Sí, por supuesto que sí. Bueno, los peligros a los que enfrenta el caballito de mar principalmente es la pesca para el consumo, para la medicina tradicional china, pero también la degradación del hábitat, la destrucción del hábitat, principalmente en la zona costera, la erosión a la que se ve sujeta, también afectan fuertemente a estas poblaciones. Y bien, qué bueno que comenta esto del consumo, porque estoy casi seguro que la mayor parte de nosotros, incluido yo, no teníamos idea de qué tanto se consume, ¿no? Ya nos está comentando ahora que precisamente esa es una de las principales razones por las cuales está hoy día en peligro. Sí, exactamente. Pero particularmente en las poblaciones asiáticas es donde está el mayor consumo. No. Sí, el mayor consumo, digamos que es en las poblaciones asiáticas el mayor consumo registrado, pero países como México, Perú, otros países del mundo, hay un fuerte comercio de poblaciones de caballito de mar hacia esos países asiáticos y es un comercio ilegal principalmente. Actualmente hay una magnitud bastante, digamos, grande, ¿no?, en cuanto a esta problemática, pero esto lo vamos a abordar en un momento más. Si nos permite, amigos, por favor, vamos a ir a unos promocionales y regresamos para abordar la magnitud de este problema que acabamos de comentar con el doctor Nicolás Vite García. Adelante. El caballito de mar, pez valorado como ornato en acuarios y como ingrediente en la medicina asiática para el tratamiento contra el asma, la disfunción sexual, la arteriosclerosis, problemas cardíacos y la depresión, entre otros malestares. Algunas especies son cocinadas en exóticos restaurantes de ciudades como Hong Kong o Cantón. Incluso, muchos de ellos terminan siendo utilizados como amuletos o souvenirs. Según la organización benéfica de conservación marina Project Seahorse, el año pasado en África Occidental se exportaron 600,000 ejemplares de estos organismos. La población de algunas especies ha descendido a más del 50% y alrededor de 25 millones de caballitos de mar fueron comercializados en el mercado negro en 2011 en 77 países del mundo. Una alternativa para su rescate y conservación es el cultivo a través de la acuacultura o la producción de unidades de manejo ambiental. Vayamos nuevamente a la entrevista con el doctor Nicolás Vite García para conocer más acerca de este tema. Amigos, gracias por continuar en UJAT Agropecuario y vamos a retomar nuestra charla, doctor. Si le parece, hace un momento, amigos, comentábamos sobre la magnitud del problema, es decir, que nos platicara sobre el tamaño de esta problemática de la que estábamos hablando y que ha llevado a que al día de hoy esta especie se encuentre en peligro. Sí, bueno, en realidad no sabemos exactamente la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque los caballitos de mar, sus poblaciones naturales, es muy difícil estudiarlas. Sin embargo, CITES, que es la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas, hace una evaluación hasta, me parece que de 2004 a 2011, donde menciona que aproximadamente se comercializan 5.7 millones de caballitos de mar a nivel mundial y hay muchas especies involucradas y hay cerca de 80 países involucrados en este comercio ilegal. Es un comercio, digamos que de manera ilegal. Entonces, bueno, sí es un problema, para decirlo en pocas palabras, es la especie con la que más problemas tiene CITES, digamos. Es un problema muy grande para CITES, ¿no?
Ahora bien, doctor, para algunas medidas de protección para esta especie. Bueno, en particular, CITES, como le digo, que es la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas, tiene prohibido la comercialización de estos organismos a nivel mundial. Aquí en México y los países, cada país también tiene su propia normatividad. Aquí en México está la norma oficial mexicana de Semarnat, la 059, donde se regula también el comercio de estos organismos. La única manera de comercializar o de poder comercializar estos organismos es a través de una unidad de manejo ambiental, donde sería una producción a través del cultivo y de esta forma poder comercializarlos, pero está prohibida todo tipo de captura y comercialización de organismos capturados. Ahora bien, doctor, en apoyo a estas medidas de protección, o digamos como una medida alterna y que va acompañando estas medidas de protección, ¿cómo se puede enfrentar este problema que acaba de describirnos? Sí, bueno, pues por un lado se requiere obviamente mucha mayor vigilancia y inspección en los diferentes puertos y lugares donde se pueda comercializar, los canales de comercialización. A veces se menciona mucho de los cárteles de la droga, de las armas, etcétera, pero el comercio de especies amenazadas es un comercio muy lucrativo y es un problema muy fuerte que deberían de enfrentar con mayor rigor los gobiernos, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, pues nosotros son pocas personas a nivel mundial que estamos preocupadas en esto, pero bueno, también se manejan y estamos empezando a manejar programas de cultivo de estos organismos para poder producir y en determinado momento pues llegar a satisfacer una demanda, sobre todo en la parte de acuarismo, que también es otra de las amenazas para estos organismos, y en determinado momento pues también pensar en suplir alguna demanda del comercio asiático que le he estado mencionando. Claro. Doctor, y bueno, qué bien que nos comenta esto, ¿no? Del tráfico de especies amenazadas. Ya en tiempos recientes hemos visto en diferentes medios de comunicación el tema de la totoaba, sí, que le han denominado la cocaína del mar, precisamente por lo redituable que es el comercio ilegal de esta especie. Y qué bueno que usted hoy nos comparte esto para que le pidamos en este momento a nuestros televidentes que nos apoyen para difundir, para divulgar esta información y sobre todo con nuestras autoridades, ¿no? Para que recuerden que es importante focalizar esfuerzos para la prevención, para la protección de estas especies, como bien lo comenta. Bien, nos comentaba sobre la acuacultura. ¿Qué papel juega la acuacultura en todo esto, esta problemática de la cual nos está hablando y sobre todo para contribuir a la protección de esta especie? Bueno, hasta el momento la acuacultura de caballito de mar es para comercializarlos de manera vivos, ¿verdad? Principalmente para acuarios. ¿Por qué? Porque es una acuacultura especializada, en la cual bueno, se tiene que invertir cierta cantidad de dinero y se espera que las especies, los organismos que se venden, bueno, pues reditúen económicamente. Por lo tanto, si nosotros vendemos un organismo vivo, tiene mucho más precio que si vendemos los organismos secos por kilo, que es como lo maneja el comercio chino de la medicina tradicional. Pero bueno, se están manejando actualmente nuevos sistemas multitróficos en mesocosmos, etcétera, donde se abaratarían los costos de producción y se puede pensar en una producción masiva, ¿verdad? Pero bueno, todavía nos falta mucho para eso. Sin embargo, pues lo más importante aquí en este momento es crear conciencia de que es un problema muy importante el comercio de especies amenazadas y en este caso el caballito de mar, y que es importante poner ahora sí que el dedo en la llaga, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿qué fines o qué propósito tiene la acuacultura, aparte de lo que ya nos comentaba, la acuacultura en el tema o en el caso de esta especie del caballito de mar? Bueno, pues como le estoy mencionando, la idea principal y por lo que muchos le han entrado a la acuacultura a estos es por el negocio, ¿verdad? Relacionado con el acuarismo. Sin embargo, como estamos viendo el problema actualmente, pues se tiene que hacer una acuacultura también para la conservación de los organismos. Y no solo para eso, sino para crear conciencia. Digamos que el propósito o los objetivos principales serían dos en este sentido de lo que nos está platicando. Uno orientado hacia la protección, a la conservación, y otro hacia el negocio o el agronegocio, porque entraría en el ámbito de los agronegocios, definitivamente.
Ahora bien, doctor, nos habló hace un momento de unos términos técnicos que aprovecharía yo antes de plantearle la pregunta siguiente, Sí, claro. que nos aclarara un poco, pero vamos a aprovechar para hacer una pausa, vamos a ir a unos promocionales, amigos, y regresamos en un momento más para concluir esta interesante charla en UJAT Agropecuaria. Bienvenidos amigos, soy Pepe Ortiz y el día de hoy les hablaré sobre un pasto llamado mombasa. Es una especie originaria de África y su nombre científico es Panicum maximum, variedad mombasa. Pertenece a la familia de las gramíneas tropicales, siendo este un pasto erecto con un crecimiento en forma de macolla. Es de porte alto, llegando a medir entre 1.6 y 1.7 metros de altura. Las hojas son erectas con vainas glabras, su inflorescencia se da en panículas con un aspecto lila verdoso y los tallos son levemente morados y glabros. Posee un amplio rango de adaptación, ya que tolera desde el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre este, gracias a su gran sistema radicular. Requiere de condiciones esenciales como lo es un pH de 6 a 8, un suelo bien drenado y una precipitación anual de 900 a 2000 milímetros. Se desarrolla adecuadamente en temperaturas superiores a los 18 grados Celsius. El primer pastoreo se puede hacer a los 180 días después de la siembra. Con sistemas adecuados de fertilización se han obtenido cosechas desde 40 a 50 toneladas de materia seca por hectárea al año. Con respecto a la calidad nutricional, este pasto contiene entre 8 y 22% de proteína cruda, dependiendo la fecha de cosecha. El pastoreo se puede realizar a una altura de entre 60 y 80 centímetros, aprovechándolo hasta los 20 centímetros, para evitar el sobrepastoreo y que la recuperación del pasto se dé en el menor tiempo posible. En la nidificación se recomienda cortarlo entre los 40 y 70 días para no diferir con su digestibilidad. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recordemos que para tener un pasto de calidad debemos de tener un manejo de calidad. Los espero en una próxima emisión de El Puntal y los invito a que continúen disfrutando de la programación de TV UJAT. Países como Perú en 2004 establecieron en su legislación la prohibición de la extracción y comercialización del caballito de mar en todo el país durante todo el año. Sin embargo, la demanda de este organismo se ha incrementado y en mercados como Bangkok o Hong Kong, un kilogramo de caballito de mar seco alcanza un precio desde $600 hasta $3.000. México tiene condiciones climáticas para la producción de esta especie a través de la acuacultura, cultivo que beneficia a la conservación de la especie y que coloca sobre la mesa la oportunidad de negocio por su alta rentabilidad como un producto alternativo comparado con otras especies cultivadas tradicionalmente. Regresemos a la entrevista con Álvaro Marín. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso ya al último bloque de nuestra charla, así que doctor, aprovechamos rápidamente para retomarla y le preguntaría yo sobre la rentabilidad de la acuacultura. Usted nos acaba de comentar sobre los dos propósitos principales de la acuacultura y uno de ellos es orientado hacia los agronegocios, digámoslo así. Sí. La rentabilidad de la acuacultura en el caso del caballito de mar, ¿cómo está esa situación? Bueno, en realidad actualmente la acuacultura se centra principalmente en las especies más importantes como camarón, tilapia, etcétera. Poca atención se le ha puesto a otras especies, ¿verdad? Y por lo mismo hay pocos apoyos también para desarrollar otro tipo de acuacultura. A mí me ha costado mucho trabajo bajar recursos para proyectos relacionados con el cultivo de caballito de mar. Sin embargo, yo estoy seguro que es una acuacultura que puede resultar muy, muy rentable, ¿verdad? Nosotros si hablamos para el mercado del acuarismo, un caballito de mar se puede vender en el mercado nacional en cerca de 300 pesos, digamos, por pieza, ¿verdad? Ya si hablamos de exportación, pues puede llegar hasta arriba de 1,000 pesos un caballito de mar. Entonces, bueno, en ese sentido, como le mencionaba, los sistemas son sistemas principalmente de recirculación, en los que hay que hacer cierta inversión, pero bueno, esa inversión con el tiempo obviamente se amortiza. Sí, por supuesto que sí, y pienso que es un negocio muy rentable.
Doctor, en cuanto al potencial de países como el nuestro, en el caso de esta industria del cultivo de caballito de mar, ¿cómo está ese potencial en nuestro país? Bueno, tenemos un potencial muy importante, independientemente de que tenemos 11,000 kilómetros de litoral. Sí. Bueno, esta acuacultura se puede desarrollar en indoors, digamos, ¿verdad? Dentro de un laboratorio, de una bodega, etcétera. Entonces puede hacerse inclusive en la Ciudad de México porque se puede hacer con agua de mar tratada, preparada. Y entonces, bueno, una de las ventajas que tenemos aquí en México es el clima, ¿verdad? Tenemos un clima estable, digamos, a lo largo del año y eso es una característica muy buena también para desarrollar este tipo de acuacultura. En cualquier parte del país. Sí, prácticamente en cualquier parte del país se puede desarrollar. Bien, doctor. Ahora, en cuanto a la parte de los requerimientos para establecer esta industria, una industria de este tipo, acuacultura para producción de caballitos de mar, ¿qué es lo que necesitamos en México? Regulaciones, normatividad, perdón. Ajá, bueno, principalmente en cuestión de la regulación, para establecer un cultivo comercial se tiene que establecer una UMA, que es una unidad de manejo ambiental, y es el principal permiso. Ya una vez que se tiene este permiso se puede comercializar una cierta cantidad de organismos. Es de lo principal, digamos. Sí, exactamente. Ante la Semarnat, claro que sí. Que es donde, bueno, se ve la protección de las especies en peligro, ¿no? O amenazadas, como en el caso de los caballitos de mar. En México tenemos 3 especies de caballito de mar. De estas 3 especies, ¿cuál es la más común, doctor? Bueno, más que el más común, en el Pacífico tenemos el Hippocampus ingens, y en el Golfo de México, perdón, es donde decía que tenemos 3 especies. Hippocampus erectus, Hippocampus reidi e Hippocampus austera, que es un caballito enano. Eso es lo que nos corresponde en esta parte del sureste, ¿no? Campeche, sí, Tabasco, Veracruz. Así es, aquí en el Golfo de México. Muy bien, doctor, pues agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. La verdad que fue una interesante charla. Y agradecemos a ustedes también que nos hayan acompañado. Vamos a dar paso a los comentarios finales ya, para que les dejemos en la grata presencia de la doctora Salomé Galloso Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima. A pesar de los esfuerzos realizados a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en Washington, no ha sido suficiente para frenar su captura y su comercialización. La producción de especies amenazadas es la alternativa para mantener el equilibrio ecológico y rescatar a este pequeño organismo que sin lugar a dudas requiere de nuestra protección para su conservación. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos en un próximo programa de Ujada Agropecuario. Hasta la próxima.